proyecto e-learning en mi clase presencial y en mi aula virtual. Yo lo realizaría bajo el marco del proyecto GLOW. Módulo 9, Educación con soporte virtual. Profesora María Auxiliadora Portugués Campos, Costa Rica. Primero analizaremos las ventajas y desventajas que posee un aula presencial. Entre las ventajas, los estudiantes se sienten personalizados en el trato con su docente, pueden adaptar el estudio con sus horarios personales, pueden realizar sus participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad de trabajar offline, pueden seguir el ritmo de trabajo marcado con el profesor y sus compañeros de curso. El alumno tiene un papel activo que no lo limita a recibir información. Todos los alumnos tienen acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo a distancia. Existe mejora de la calidad y cantidad de aprendizaje, un ahorro de tiempo y dinero, clases y estudio que se acomodan al horario de cada estudiante. El estudiante es protagonista de su propio proceso formativo. ¿Cuáles son las desventajas del aula presencial? Bueno, el acceso desigual en la población por falta de recursos económicos. Limitaciones técnicas como desconexiones, imprecisiones que surjan con el equipo que pueden interrumpir la clase. La comunicación de red puede desviar la atención de los alumnos. Un alto costo del material de equipos y de la producción del material. Falta de programas en cantidad y calidad en lengua castellana. Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora. Puede hacer que el educando se aísle y no planifique correctamente sus actividades y horarios. No se ofrece el mismo contacto persona a persona. Requiere mayor responsabilidad y disciplina por parte del estudiante. Escasez de docencia a nivel mundial en el uso de estos recursos. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de un aula virtual? Entre las ventajas, existe comunicación permanente y contacto con el profesor. Puede resultar interesante si el docente utiliza estrategias adecuadas para el alumno. Los conceptos que se vierten pueden ser más creativos. Satisface las necesidades básicas del estudiante, la participación del alumno puede ser activa y expositiva con debates interesantes, requiere que la persona realmente requiera aprender pues la información que se brinda es limitada y puede reforzar valores en el alumno. Las ventajas de un aula virtual pueden ser que el maestro o instructor no siempre está preparado para controlar un grupo o transmitirle su enseñanza. El alumno en muchos casos le impone la presencia del maestro frente al grupo. En ocasiones, en grupos muy numerosos, una técnica didáctica mal aplicada puede generar aburrimiento o distracciones en el aprendiz. No se dispone de fuentes a la mano para poder aclarar una duda o concepto erróneo surgido en el momento. En ocasiones, al ser evaluado, el alumno tiende a copiar. Bien, teniendo clara esto, el Blended Learning, para complementar la clase presencial y la virtual, complementa el término en inglés Blended Learning, que consiste en un proceso docente semipresencial donde se utilizan actividades e-learning, es decir, por internet, y clases presenciales. Este modelo está basado en dos modalidades, las que se atribuyen al e-learning como reducción de costos, acarreos habituales por el desplazamiento, alojamiento, eliminación de barreras espaciales, flexibilidad temporal, etc. Y las de formación presencial como interacción física, lo cual incide notablemente en la motivación de los participantes, facilita el establecimiento de vínculos y ofrece la posibilidad de realizar actividades complicadas de manera virtual. ¿Cómo generaría yo entonces un proyecto de e-learning entre mi clase presencial y un aula virtual? Pues bien, mi ejemplo es las clases bajo el marco del proyecto GLOW, que es un proyecto de observaciones bajo el medio ambiente, pero se trabaja en forma científica y en forma tecnológica con 4 horas, 2 horas laboratorio y 2 horas en trabajo de campo. En el aula presencial yo llevaría a cabo una clase magistral con los objetivos del proyecto. Le brindaría a los estudiantes charlas frecuentes sobre el uso de los instrumentos de hidrología que se utilizan para hacer los estudios. Realizaría investigaciones hidrológicas al aire libre, realizando el paseo del agua, donde el estudiante visita la cuenca de estudio y hace una observación. Luego les pasaría videos y documentales o también películas relacionadas con la materia. Luego los estudiantes elaborarían la creación de maquetas morfológicas, donde después de hacer el paseo del agua, el estudiante plasma, utilizando materiales de reciclaje, la maqueta de la cuenca en estudio.
¿Cómo trabajaría el aula virtual? Le daría a los estudiantes una capacitación sobre el uso de la plataforma Moodle y del aula virtual en sí, explicándole cada uno de los bloques, empezando por el bloque 0 PASI. Luego le daría una introducción a los espacios de comunicación como chats, foros, espacios de producción y de subida de archivos que contendrían cada uno de los módulos. Luego utilizaría simulaciones de hidrología, por ejemplo ciclo hidrológico, cuencas hidrográficas, flora y fauna cercanas a la cuenca para que el estudiante se familiarice con los temas. El material multimedia luego lo utilizaría como por ejemplo contextos en formato de video electrónico, luego videos, sonidos y aquel material multimedial que llegue al caso. Luego trabajaría con una investigación y producción digital sobre hidrología para que el estudiante sienta que está produciendo a través del aula virtual. Consideraciones finales. Todo docente puede manejar herramientas que le faciliten desarrollar procesos de e-learning con sus estudiantes. Solo se requiere adaptar su metodología de trabajo en el aula y aplicarla a la virtualidad como herramientas que enriquezcan su trabajo profesional y complementen el aprendizaje con sus estudiantes.